Vamos a hablar ahora de un colectivo que está en esta pandemia, también lo está pasando muy mal. Hoy se celebra el aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. De hecho, en las Cortes Regionales hemos escuchado esta mañana la voz de algunas de estas personas que han visto cómo durante la pandemia se han perdido muchos de sus derechos, y para hablar de cómo este colectivo ha sufrido la crisis del coronavirus tenemos al presidente del CERMI en Castilla y León, Juan Pérez Sánchez. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ha sido un colectivo que durante la pandemia ha estado muy encerrado, casi metido en burbujas, ¿no? por todo lo que estaba pasando, y con muy poca sociabilización. Yo entiendo, señor Pérez, que esto ha afectado mucho, tanto física como anímicamente, porque bueno, parte de la terapia de las personas con discapacidad es precisamente eso: salir, sociabilizar, no tener una vida sedentaria. Pues efectivamente, es decir, el colectivo de la discapacidad ha tenido que sufrir las consecuencias de un confinamiento duro. En Castilla y León hemos tenido del orden de 3.000 personas con discapacidad confinada en recursos residenciales, en pisos tutelados, a los que, bueno, pues desgraciadamente hemos tenido que suspender sus terapias, con lo que eso realmente significa. En algunos casos, además, cuestiones tan elementales como pueden ser los paseos terapéuticos tan necesarios en algunos tipos de discapacidades concretas, bueno, pues para intentar que estas personas en fin, se acomoden a una rutina que tenían acostumbrada. Luego, efectivamente, ha sido una situación complicada y dura. Vamos a hablar de las vacunas. Las personas con discapacidad que están en las residencias y sus cuidadores, bueno, ya están casi al 100% completamente vacunados, pero no es el caso de los cuidadores principales o familiares, es decir, los no profesionales. Estas personas cuidan de personas vacunadas, pero ellos no están vacunados, es decir, hay un riesgo de contagio, sobre todo hablamos de padres a hijos, que puedan bueno, pues caer infectados y no puedan cuidar de sus hijos. Claro. El tema de la vacunación ha sido un poco diverso en función de las provincias. Es decir, la estrategia de vacunación ha funcionado o está funcionando bastante bien en algunas provincias y en otras con mucha mayor lentitud. Bien, es verdad que todo lo que son recursos residenciales se vacunaron relativamente pronto, lo que son centros de días y centros ocupacionales se ha tardado un poquito más, los profesionales de los recursos residenciales también recibieron la vacuna en su momento, pero se han producido algunas situaciones un poco incomprensibles que nosotros hemos demandado. Por ejemplo, los cuidadores de grandes dependientes, cuando eran cuidadores profesionales, la estrategia de vacunación contemplaba la posibilidad de ser vacunados. Sin embargo, si los cuidadores eran la familia, pues realmente no se producía. Son de estas cuestiones que, bueno, pues que nosotros todavía seguimos demandando, en este caso a la Consejería de Sanidad. Hemos conseguido muy recientemente que los cuidadores familiares de personas, de niños, sí que realmente se les administra la vacunación, pero no en el caso de grandes dependientes, cuando los cuidadores principales son personas mayores. Bueno, en estos momentos bien es verdad que el ritmo de vacunación ha sido bastante bueno, pero todavía, insisto, tenemos, sobre todo en centros de día, en centros ocupacionales, personas sin vacunar y, por consiguiente, a los correspondientes profesionales. ¿Qué porcentaje más o menos hay en Castilla y León de cuidadores familiares que cuiden a sus hijos o a sus familiares en Bueno, hay un porcentaje importante y fundamentalmente son las madres. La mayoría de los casos los cuidadores son las madres. Es un dato que yo en estos momentos no tengo, pero es una cifra importante, efectivamente, de personas familiares que están haciéndose cargo del cuidado de las 24 horas de personas con discapacidad y fundamentalmente de grandes dependientes. Otro tema importante es el tema laboral. Decía hace muy poco, el sábado pasado, el presidente de CERMI Nacional daba a conocer un informe bastante preocupante, demoledor, sobre la contratación de personas con discapacidad en 2020, el año de la pandemia. El dato es tan preocupante como que descendió un 30%. Yo no sé si se está perdiendo todo lo que se ha ganado en inclusión laboral durante todo este tiempo, se ha perdido en este fatídico año. Claro. Este es un dato efectivamente preocupante. El empleo, desde nuestro punto de vista, es uno de los factores inclusivos más importantes que tenemos. Es decir, no vemos muchas fórmulas más inclusivas. Teniendo en cuenta que el objetivo último final es la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad, nosotros no vemos muchas fórmulas mejores que la consecución de un puesto de trabajo para estas personas. En el ámbito nuestro de Castilla y León, aproximadamente entre el 60 y el 70% de personas con discapacidad que trabajan fundamentalmente en centros especiales de empleo tuvieron que entrar en una situación de ERTES. Bueno, esto ha ocurrido evidentemente también en otros muchos sectores. En estos momentos hemos conseguido incorporar nuevamente
prácticamente el 80%, 80-90% de personas que habían entrado en ERTE ya están nuevamente trabajando. Pero sí que es verdad que se ha frenado en seco la contratación de personas, porque el sector de la discapacidad, el empleo en el ámbito de la discapacidad daba una ocupación muy estable. Nuestros centros especiales de empleo no solamente perdían empleo, sino que incluso incorporaban cada año nuevas personas. El Centro Especial de Empleo para nosotros es fundamental porque de alguna manera es un poco el trampolín que nos permitía pues a las personas con discapacidad adquirir las habilidades suficientes para lanzarse a la empresa normalizada, para conseguir el trabajo en la empresa normalizada. Bien, eso por algunas razones no se ha conseguido, pero efectivamente son datos preocupantes los que en este sentido tenemos. Supongo que estarán un poco en consonancia con, o así nos parece, lógicamente, con los niveles de desempleo del país, pero claro, bien es verdad que la empleabilidad de las personas con discapacidad es mucho menor que las personas que supuestamente no tienen una discapacidad. Está claro. Otra de las reclamaciones que hemos escuchado esta mañana en las Cortes de Castilla y León, en el acto que tenían con el presidente, es la del derecho a una vivienda accesible. Ustedes exigen la reforma de la ley de la propiedad horizontal para adaptar las viviendas y edificios. También reclaman una ley de garantías del derecho social a la vivienda y destinar el 2% del PIB al parque público. Señor Pérez, parece mentira que a día de hoy haya gente que no pueda entrar y salir de su vivienda de forma, bueno, pues accesible. Claro, me vais a permitir que dé algún dato, es decir, del orden de 270.000 personas en este país están institucionalizadas, es decir, personas con discapacidad, entiendo. Y de esas unas 100.000 aproximadamente no pueden salir con normalidad de sus domicilios porque las condiciones de accesibilidad no se lo permiten. Esto es un dato tremendo. Por eso nosotros reclamamos insistentemente una modificación de la ley de propiedad horizontal que exija algunas cosas muy elementales, y es la posibilidad de hacer reformas estructurales elementales en todas esas comunidades de vecinos donde haya una persona con discapacidad o una persona mayor de 70 o 80 años. Que no dependa de la comunidad de vecinos, claro, de que un vecino quiera o no quiera. Claro, evidentemente, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? O sea, nos parece que es algo fundamental, es algo elemental, y algunas otras cuestiones que tú has apuntado efectivamente. Es decir, pues vamos a ver, nosotros entendemos que una vivienda que no es accesible pues no está permitiendo el desarrollo normal de la actividad de cualquier ciudadano, y en este caso de una persona con discapacidad estamos produciendo un aislamiento y estamos coartando de alguna manera la capacidad de relacionarse con el resto de ciudadanos. Algunas cosas que nos parece que son elementales y claras, y esta es una cuestión extraordinariamente demandada desde el ámbito CERMI. Bueno, pues todavía seguimos, lógicamente, porque la idea de CERMI básicamente somos una plataforma que lo que hacemos fundamentalmente es conseguir reivindicar derechos a favor de las personas con discapacidad, y esta es una de tantas cuestiones que, bueno, pues que yo creo que hay una buena voluntad en muchísimos casos, pero que la verdad nos está costando bastante. Bueno, es una cuestión política, desde luego. Hay una figura que es la del asistente personal. A mí siempre me ha parecido muy interesante. En Castilla y León es de las pocas que la tienen, bueno, más o menos regulada, no del todo, pero sí que está avanzada. Bueno, permite dar más vida independiente y autónoma y activa, sobre todo, también a las personas con discapacidad. ¿Se ha visto afectada durante esta pandemia precisamente porque es una figura que requiere de un contacto estrecho y directo con, digamos, el paciente? Sí, totalmente. Evidentemente la figura del asistente personal a nosotros nos parece magnífica, es una cuestión ampliamente demandada. Esta comunidad hemos sido muy activos en el desarrollo de esa figura, somos la segunda comunidad en incorporar el mayor número de asistentes personales. Aquí estamos hablando en el entorno de 1.000, posiblemente ya pasen de 1.000 personas que están recibiendo de manera directa la asistencia personal, pero claro, esta se tuvo que cortar por razones obvias durante el periodo de pandemia. Estamos intentando nuevamente reactivar, porque es que posiblemente la figura del asistente personal para nosotros, una figura que tiene que desarrollarse todavía mucho más, es extraordinaria, es el instrumento, posiblemente uno de los instrumentos más importantes para que el proyecto de vida de cualquier persona con discapacidad se pueda desarrollar. Hay una prestación específicamente establecida para tal efecto y el desarrollo de la misma lo que está, en definitiva, es propiciando autonomía y capacidad de decisión de la persona con discapacidad. El asistente personal no es un cuidador, es una persona que, en definitiva, lo que hace es propiciar unas mejores condiciones de vida de la persona con discapacidad y, como decía hace un momento, procurar un desarrollo de su proyecto personal, como el que, en definitiva, tenemos cualquier ciudadano. Y para que la persona con discapacidad pueda vivir en su casa y en su ámbito familiar cercano, normalmente, ¿no? Efectivamente. ¿Están notando más problemas de personas con discapacidad mental?
o yo no sé si incluso se están agravando los casos de discapacidad mental antes de la pandemia con todo esto que hemos vivido? Sí. Rotundamente sí, efectivamente nosotros en el ámbito CERMI tenemos una federación que trabaja de forma muy específica, que es salud mental, y lo que nos dicen los compañeros de salud mental es que efectivamente se están produciendo dos situaciones. Por un lado, se están agravando la situación de los enfermos mentales que nuestra Federación de Salud Mental estaba atendiendo, y por otro lado están llegando nuevas personas que también nos lo están diciendo los profesionales médicos, los psiquiatras, es decir, están recibiendo cada vez más y están un poco desbordados, pues muchas más consultas en su trabajo como consecuencia de esta situación. Hay muchos problemas de trastorno mental. Yo creo que la propia pérdida de un puesto de trabajo es una situación bastante traumática que en muchísimos casos te desestabiliza, con lo cual esta es una preocupación que también desde el ámbito CERMI efectivamente tenemos en estos momentos. Por eso seguimos reclamando a las autoridades sanitarias mucha mayor atención. Teníamos en algunos centros sanitarios perfectamente establecido toda una red asistencial para el ámbito de salud mental que por las situaciones de pandemia pues se ha tenido que desmantelar o de alguna manera se ha tenido que ver reducida de manera importante. Se han roto muchos planes, desde luego, durante estos meses. Tengo aquí a tres periodistas que también le van a formular alguna pregunta. Justino, por ejemplo. Hola, buenas noches, señor Pérez. Me gustaría preguntarle, en primer lugar, si se ha notado mucho durante este año de pandemia el descenso de trabajo para cuidadores profesionales en favor de cuidadores familiares, ¿no? Y luego sí me gustaría saber ¿qué tienen que hacer las empresas o qué hay que llegar a hacerles ver a las empresas para que puedan contratar a una persona con discapacidad? Hoy usted en un artículo hablaba de la importancia de la formación. No sé si por ahí tendrían que ir hacia las empresas. Habría que hacer bastantes cosas desde nuestro punto de vista. Yo creo que, antes lo apuntaba, el objetivo final es que las personas con discapacidad puedan encontrar trabajo en la empresa normalizada. Bueno, pues con los apoyos necesarios, evidentemente, ¿no? Pero también ahí necesitamos dos cuestiones que a mí me parece que son importantes. Una, informar adecuadamente a la sociedad, informar adecuadamente a las empresas, hacerles ver que una persona con discapacidad, con los apoyos necesarios, puede tener unos niveles de productividad muy similares a los de un trabajador supuestamente sin discapacidad. Y por otro lado, es una labor de concienciación social. Y esta es una cuestión que nosotros estamos intentando hacer cada día, pero que también pedimos mucho a las propias administraciones. Es decir, hay que concienciar socialmente a la sociedad de que debemos acoger lo más amable posible a una persona con discapacidad en nuestro seno, en el seno laboral, porque desde luego quien ha aprobado esa fórmula no está para nada absolutamente descontento. Eso es cierto. Y luego, en el otro sentido, es decir, si ha habido un trasvase, por así decirlo, de cuidadores profesionales al ámbito familiar, sí, evidentemente sí. Hemos notado algún trasvase en este sentido, no extraordinariamente significativo, pero sí lo hemos notado. Es decir, ha habido unas situaciones en las que bueno, pues algunas de las ayudas que venían por esta vía se han tenido que suspender, porque hay muchas que son ayudas vinculadas al propio servicio y que, lógicamente, si el servicio no se presta y no se ha podido prestar por las situaciones de pandemia, pues han desaparecido. Y en este caso, bueno, pues al final ha recaído el cuidado de estas personas por donde suele recaerse casi siempre o siempre, que es en el ámbito familiar. Monse. Sí, buenas noches, señor Pérez. Buenas yo le quería preguntar, al margen de este año de pandemia que lo ha trastocado todo, evidentemente, si cree que la sociedad ha avanzado lo suficiente, tanto en concienciación como en apoyo, como en prestaciones para el colectivo de personas con discapacidad, y en cualquier caso, ¿cuál es la asignatura que tenemos todavía pendiente como ciudadanos? Bueno, hemos avanzado. Evidentemente, yo creo que esta sociedad cada vez es mucho más solidaria, cada vez interioriza mucho más que las personas con discapacidad bueno, pues deben ser acogidas de la mejor forma posible, porque nosotros pensamos que una sociedad que no interioriza estos conceptos es una sociedad que lo tiene muy difícil avanzar desde el punto de vista social. Nosotros vivimos en una comunidad donde, bueno, pues en materia social hemos hecho muchísimas cosas, siempre insuficientes, desde luego, en este campo, como en otros muchos. En fin, es un camino largo y es un camino pedregoso, lleno de curvas y tal, pero bien es verdad que hemos avanzado mucho. Es decir, nuestra comunidad, porque yo creo que conviene decirlo, en nuestra comunidad hemos sido capaces de generar políticas en los últimos años a favor de las personas con discapacidad que han sido referentes a nivel nacional.
Es decir, nosotros fuimos, por ejemplo, la primera comunidad que generamos una ley de oportunidades a favor de las personas con discapacidad, ¿no? Luego, el desarrollo de la misma y la falta de dotación presupuestaria y algunas otras cosas siempre han venido a lastrar un poco esta situación. Pero sí que es verdad que somos una comunidad, los directores y gerentes de servicios sociales, normalmente, ustedes lo saben, cuando producen y emiten una valoración sobre el ámbito de la dependencia, hablan bastante bien, incluso esta comunidad a veces consigue las calificaciones mayores y tal. Bien, pero todavía sigue siendo insuficiente. Es decir, ¿qué necesitamos, un poco respondiendo a la pregunta? Yo creo que necesitamos efectivamente más concienciación social, necesitamos trabajar mucho todo lo que tiene que ver con el tema de género, necesitamos trabajar mucho que las condiciones de igualdad para las mujeres con discapacidad sufren un auténtico drama en todos los sitios, en nuestra comunidad también, un drama que incluso es doble o triple si estas mujeres viven en el medio rural, porque a su discapacidad se añade lógicamente las condiciones de menos posibilidad de desarrollo en un medio rural, donde los servicios son mucho menores, ¿no? Y yo creo, sigo insistiendo un poco, antes lo comentaba, a mí me parece que tenemos que seguir todos trabajando mucho en el aspecto de concienciación social. Es decir, esta sociedad tiene que ser mucho más permeable y tiene que permitir, lógicamente, bueno, pues que las personas con discapacidad puedan tener cada vez un mayor desarrollo, mayores oportunidades y mayores posibilidades, porque la verdad merece la pena que lo hagamos. Luismi Torres. Bueno, a mí me queda preguntarle un poco por el futuro, y por el futuro más inmediato. Hablaba de 270.000 personas institucionalizadas en el país, muchos de ellos en residencias. Nosotros hemos vivido, como otras comunidades, el drama de las residencias, sobre todo en la primera oleada, y hay encima de la mesa un proyecto de ley sobre atención en residencias. No sé si se ha tenido en cuenta, no sé si el borrador que hemos conocido, que conocimos la semana pasada, satisface un poco las necesidades de los discapacitados y por dónde caminar a futuro para no encontrarnos con un sopapo como el que nos hemos encontrado el año pasado. Vamos. Bien, yo lo primero que quería decir es que en la situación extraordinariamente difícil que han atravesado las residencias de mayores, no se ha producido en las residencias de discapacidad. También hemos tenido algún fallecimiento por COVID en las residencias de discapacidad, pero el porcentaje ha sido pequeño. Es decir, porque las condiciones de vida van mejorando de manera ostensible, las personas con discapacidad se mueren con nosotros en los centros residenciales pues de mayores, como nos vamos a morir cualquiera cuando llegamos a una determinada edad. Pero el porcentaje de personas... ¿Por qué ha habido menos casos de COVID, de coronavirus en este tipo de residencias? Entiendo que porque hay menos relación entre los propios usuarios o va menos gente a verles. ¿Cuál es el motivo? Bien, nosotros veníamos aplicando un modelo que es justo el que pretende poner en práctica la nueva ley de residencia, cuyo borrador efectivamente hemos conocido el viernes. Y es que nosotros en el ámbito de la discapacidad venimos haciendo algo muy importante, y es la atención personalizada, individualizada y espacios residenciales mucho más reducidos, para que lógicamente bueno, pues la relación entre las personas sea una relación mucho más abierta y los ratios de atención pues lógicamente sean mucho mayores. Es decir, en el ámbito de la discapacidad cada profesional atiende a un número mucho menor de personas con discapacidad que lo que va ocurriendo en el ámbito de las residencias de mayores. Entonces, esta es una de las razones importantes. La atención centrada en la persona, que es uno de los ejes fundamentales, medulares de la futura ley residencial, nosotros ya la venimos aplicando desde hace muchísimo tiempo, porque siempre hemos entendido que para que una persona pueda desarrollar su proyecto de vida tenemos que individualizar los apoyos de esa persona. Es decir, no se puede actuar ni en el ámbito residencial de mayores, desde mi modesto punto de vista, y por supuesto en el ámbito de la discapacidad, que ya lo venimos aplicando de una manera global. Cada persona necesita su propia atención, insisto, para desarrollar su proyecto de vida. Entonces, el borrador que hemos conocido el otro día también es fruto del trabajo de CERMI. CERMI hemos sido una organización que ha trabajado en la elaboración de este borrador de manera activa. Ahora viene todo un proceso de desarrollo, se ha colgado en gobierno abierto, hay que hacer lógicamente las aportaciones correspondientes, etcétera, etcétera. Nos parece bien. Desde el ámbito CERMI nosotros estamos muy a favor de esta futura ley residencial, haremos aportaciones, habrá algunos matices que hacer y hay una fórmula introducida que a nosotros también nos parece bien.
y es la fórmula que la Junta quiere introducir, en este caso la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, y es la de una evaluación periódica y permanente de los centros residenciales, empezando por sus propios centros, los centros públicos, pero también por los nuestros. Nosotros creemos que esa es una manera de huir un poco del intrusismo, de saber efectivamente quién está haciendo las cosas bien y, sobre todo, de dar la oportunidad a las futuras personas que van a utilizar nuestros servicios de elegir aquellos centros y aquellos servicios que, lógicamente, reúnan desde un punto de vista objetivo mejores condiciones. Todo esto, efectivamente, con matices. Cuidado, haremos también alguna aportación, pero así, de manera global, nos parece bastante acertado y oportuno. Pues Juan Pérez Sánchez, presidente regional de CERMI, espero que esta entrevista también haya servido para esa concienciación social que usted apelaba antes, que era tan importante. Siga llamando a muchas puertas, a muchos despachos de muchos dirigentes, porque tiene muchos retos por delante. Muchas gracias por estar aquí en Castellón. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad y por la visibilidad que evidentemente los medios de comunicación siempre nos dan. Muchas gracias. Gracias.